Hola, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos al estudio de Encuentros con Jesús, en esta reunión de los jueves que tenemos, y vamos a empezar con el tema de hoy, que es el encuentro de Jesús y Tomás. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Tú nos permites nuevamente, Señor. Nos concedes un día más, Señor, y nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, para encontrarte en las escrituras, Señor, para conocer más de ti. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, que nuestros comentarios sean guiados, Señor, por tu Espíritu, y queremos conocerte más, Señor. Mientras esperamos tu regreso, Señor, queremos hacer tu voluntad y caminar de la manera en la que a ti te agrada. Pedimos que nos ayudes en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muy bien. Bueno, les decía que el tema de hoy es el encuentro de Jesús y Tomás. ¿Sí? La base bíblica que vamos a estudiar hoy la encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Ya. Y se los voy a leer en la versión, la traducción, nueva traducción viviente, perdón. Versículo 24. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, entre paréntesis, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin ver. ¿Okay? Este es el pasaje. Estamos hablando de Tomás, uno de los apóstoles. ¿Sí? Y en este pasaje vemos esa interacción de Jesús bueno, primero que nada, los otros discípulos con Jesús. Es el contexto de esto. Y luego Jesús vuelve a aparecer a todos los apóstoles, incluyendo a Tomás, ¿verdad? Y vemos esta interacción, este diálogo entre Jesús y Tomás. En este diálogo vemos que Jesús no fue tan duro con Tomás, a pesar de sus dudas. A pesar de su escepticismo, pues Tomás seguía siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús mismo. Estaba reunido, ¿sí? Seguía en el camino. Simplemente tenía algunas dudas, ¿sí? Algunos necesitamos dudar antes de creer, muchas veces. Si la duda motiva preguntas que provocan respuestas y esas respuestas son aceptadas, la duda ha cumplido una labor positiva, ¿sí? Dudar no siempre es malo, o al menos es lógico que tengamos dudas, sobre todo al principio de nuestro caminar cristiano, ¿sí? En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad y se vuelve crónica, la duda daña la fe. Cuando dudemos, debemos no detenernos ahí en ese punto. Dejemos que la duda profundice, que nos haga preguntar cosas, pero aceptemos las verdades de la palabra de Dios como eso, para que vayamos realmente conociendo cuál es la verdad. ¿Sí? Entonces hay que utilizar la duda a nuestro favor, para tener dudas genuinas, para tener preguntas genuinas con la motivación correcta de conocer la verdad. ¿Sí? Esa parte es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, si tú lees este pasaje, lo hemos leído, ¿verdad? Y lo lees rápido, y tú dices: ay, Tomás dudó, ¿verdad? Pero la realidad es que siempre estamos viendo en estas sesiones las cosas que a nosotros nos pueden pasar, o nos han pasado, ¿verdad?
Y es normal que tengamos dudas, sobre todo bajo ciertos escenarios complicados. Sí, sí, hoy me platicaba una hermana, estábamos tomando un café y me platicaba que ella perdió a su papá. Dice, ella era cristiana, pero por no tener conocimiento más amplio de cómo funciona todo, ella se resintió con Dios. Dice, yo me separé de la fe de 10 años, porque estaba resentida. Entonces, ahí la duda era normal, tú tienes dudas, pierdes a alguien querido y tú siempre te haces la pregunta por qué y todo ese tipo de preguntas, porque extrañas a la persona y estás en el proceso de duelo. Pero la idea es que de esa posición de duda brinquemos, ¿verdad? Hacia hacer preguntas y aceptar esas verdades, esas respuestas, para volver otra vez al camino o para afirmar nuestra fe, ¿verdad? Hay algo muy característico, cuando leemos este pasaje, vemos que dice aquí que estaban todos reunidos y las puertas estaban bien cerradas y Jesús se apareció en medio de ellos, ¿sí? Pero Jesús no era solo un espíritu, ¿sí? Así es, estaba físicamente. Tenemos que entender que el cuerpo resucitado de Jesús fue una clase única de cuerpo físico, porque no era el mismo de carne y sangre como Lázaro cuando resucitó. Lázaro resucitó exactamente como estaba, en un cuerpo nuevamente corruptible, de hecho volvió a morir, ¿verdad? Pero ese cuerpo sí era el que Lázaro ya tenía, es como el cuerpo tuyo y mío. O sea, haz de cuenta que si yo muero y Dios me resucita, voy a resucitar exactamente igual, ¿verdad? Jesús no fue así, él ya resucitó en otro tipo de condición, porque su cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes naturales, ¿sí? Porque él ya estaba en ese, sí, y en ese proceso, no, pero era también cuerpo. Nada más que él ya no se sujetaba a las leyes naturales, porque él ya estaba, digamos que glorificado, ¿sí? Por eso, pudo aparecer en una habitación cerrada, a pesar de que no era un fantasma, no era una aparición, no era una visión, porque ¿cómo sabemos esto? Porque lo pudieron tocar y él comió después de resucitado. Hay pasajes que nos enseñan que Jesús comió. Entonces, si fuera solo un espíritu, pues no habría comido. Entonces, la resurrección de Jesús fue literal y física. No se trataba de un espíritu incorpóreo, sino que ahí estaba físicamente, lo podían tocar y lo podían ver, ¿verdad? Otra parte que llama la atención del pasaje es que en la primera ocasión de este pasaje, donde se les presenta a los otros apóstoles, nos resalta la importancia o el hecho de que Tomás no estaba en esa reunión, en la primera. ¿Cuántas cosas nos perdemos por ausentarnos de las reuniones en la congregación? Muchas veces no damos valor a lo que sucede cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, ¿sí? Incluso cuando tenemos un estudio, ¿verdad? A veces puede ser, pues, tomado como, bueno, pues los jueves tengo ahí algo y ahí estudio un poco y pues aprendo algo, ¿verdad? Pero la realidad es de que cuando estudiamos la palabra de Dios suceden cosas, ¿sí? Y en la medida en que avancemos, vamos a tener, vamos a enriquecer nuestras reuniones y a lo mejor vamos a tener un tiempo de oración, vamos a hacer cosas donde Dios se mueve. Entonces aquí Tomás, él se perdió de la primera reunión por no haber estado presente, ¿verdad? Y ya en la segunda, pues tuvo la fortuna de estar presente y ya sucedió lo que acabamos de leer, ¿no? Ahora, hablando nuevamente directamente del personaje de Tomás, ¿sí? Notamos que él hace la declaración de, si no veo, no creo, ¿verdad? Este, y es curioso pensar que a él le apodaban el gemelo, el Dídimo. Otras versiones, como la Reina Valera, te dice, al que apodaban Dídimo. Dídimo significa gemelo. Y en la actualidad podemos ver que Tomás tiene muchos gemelos, o sea, nosotros. Porque lamentablemente a veces podemos caer en el mismo error de no creerle a Dios, a veces dudamos de su palabra o dudamos de su poder, ¿sí? Este pasaje no es solamente Dios mostrándonos un apóstol que dudó, nos está mostrando Dios que nosotros podemos estar ahí. En cualquier momento podemos caer en un escenario como esos. Y la invitación es a que estemos alertas para no
dejar que la duda disminuya nuestra fe, sino al contrario. Si tenemos alguna duda genuina, una motivación correcta de conocer más a Dios, pues que indaguemos en la Biblia, que preguntes a algún consejero, algún maestro que te instruya más, que busques información. Hay mucha información valiosa en muchos recursos electrónicos, ¿sí? Entonces, que esta duda que nosotros podemos tener en algún punto y en algún área específica, claro, porque tú puedes ser muy firme en la fe en cierto aspecto, pero a lo mejor dudar en otra área. ¿Sí? Y a veces la duda, la falta de fe, frena los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces la invitación en esta parte de la sesión de hoy es eso, que utilicemos la duda a nuestro favor. ¿Sí? Otra parte importante es que al hablar de que hubo una segunda ocasión, estamos entendiendo que Dios le concede una segunda oportunidad a Tomás. ¿Sí? Porque cuando estaban nuevamente reunidos los discípulos, se les vuelve a aparecer. Y se dirigió directamente a Tomás. O sea, ese momento era especial para él. ¿Sí? Y qué amor le muestra a Jesús, ¿sí? De que no lo juzga, no lo condena, ni por haber no estado, ni por haber dudado. ¿Sí? Y cuando Tomás ve eso, Tomás vio al Señor y se le olvidaron todas estas exigencias. Ya no dijo él, que a ver, muéstrame, sino Jesús. Le repitió las palabras que ya había dicho, pero él se le olvidó. O sea, realmente sí podemos ver que Tomás tenía una genuina intención de verificar que fuera él, o sea, que él sí quería que fuera. ¿Sí? No estaba como otras personas que dudan, esperando encontrar una razón para concluir que Dios no existe. ¿Verdad? No, Tomás estaba más dispuesto hacia el sí, porque inmediatamente cuando Jesús le habla, él le contesta, Señor mío, Dios mío. ¿Sí? Eh, entonces, las heridas de Cristo ganaron el corazón de Tomás y con esas palabras Tomás confirmó su fe en la resurrección y en la deidad de Jesús. ¿Sí? El Mesías, el Hijo de Dios. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Esta es la más grande declaración que podemos hacer. ¿Sí? Decir que Jesús es Dios y que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Eso es lo que verdaderamente detona una fe correcta, una fe genuina. ¿Sí? Que no seamos como el mundo que dice, ten fe, pero te lo dicen como una especie de, ten suerte. ¿Sí? Ten fe en qué. ¿En qué? En que tienes capacidades, en que tienes talentos, en que la suerte te va a favorecer. No, hay que tener fe en Dios. Para que pase lo que pase, podamos aceptar su voluntad. ¿Sí? A veces la fe va a implicar aceptar cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero si Él está en control, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pobres los que no tienen fe en Dios, porque no van a encontrar un sentido a muchas cosas, ¿verdad? Porque cuando queremos tomar el lugar de Dios y queremos nosotros ser digamos, que los controladores de nuestra vida, pues nos decepcionamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si de algo podemos estar seguros, que vamos a fallar. A nosotros mismos, ¿sí? Tal vez a nuestros propios valores, nuestros propios sueños, ¿sí? Intereses. Pues a veces somos humanos, cometemos errores. Es mucho mejor confiar y poner todo en manos de Dios que en nosotros mismos. De hecho, en las escrituras está muy claro esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. ¿Sí? Cristo afirma aquí que tú y yo podemos tener esa misma seguridad y bendición, porque estamos entre los que creen, pero todavía no lo hemos visto, pero creemos. ¿Sí? Jesús dice, dichosos ellos,
porque están realmente ejercitando la fe. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, la definición de la fe. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Eso es la fe, según la Biblia. Entonces nosotros estamos en ese grupo de personas que tenemos fe en que todo lo que leemos se va a cumplir. Es la palabra de Dios. O ya se cumplió y fue la voluntad de Dios, o se va a cumplir. Son las promesas que vamos a ver que se van cumpliendo en el futuro. ¿Sí? Algunas personas piensan que si vieran un milagro o una señal categórica, creerían, pero no debiera ser así, porque o sea, todas las pruebas que necesitamos están en las palabras de la Biblia, en el testimonio de mucha gente, incluso en nuestras propias vidas, cuando ya hemos creído, hemos recibido la gracia de la salvación y hemos entendido ese cambio, en dónde estábamos y de dónde fuimos rescatados. ¿Sí? Una aparición física no haría a Jesús para nosotros. Una aparición física no lo haría más real de lo que ya es. Nosotros tenemos que tener fe en lo que dicen las Escrituras, que dicen que Dios está, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos, desde antes de que nosotros lo hagamos o lo digamos. De hecho, todos nuestros días están diseñados y contados desde el principio, desde antes de la creación de todas las cosas. Ya Dios ya tenía todo esto previsto. ¿Sí? Entonces, somos dichosos cuando creemos y ejercitamos esa fe. Cuando dudamos, perdemos esta bendición. Nosotros mismos, no que Dios nos quite algo, nosotros rechazamos eso. Entonces, la invitación es a estar en el grupo de los que creen aunque no hayamos visto. Y vamos a ver algunas preguntas del pasaje para seguir avanzando con el material. ¿Qué sucedió con Tomás cuando Jesús vino a sus discípulos por primera vez? Pues estaba ausente. Lo que sucedió es que no estaba, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron los otros discípulos cuando lo vieron? ¿Y qué les respondió él? Que no creería hasta ver las heridas de los clavos en sus manos y meter sus dedos en ellas y poner la mano dentro de la herida. Así es, o sea, básicamente le estaba diciendo, yo solo creo y lo veo directamente, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucedió 8 días después? Cuando estaban ahora sí todos los discípulos, todos los apóstoles reunidos, pues Jesús se volvió a presentar delante de ellos, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús a Tomás? Pon tu dedo aquí, mira mis manos y mete tu mano en mi costado, ¿no? Las mismas pruebas que Tomás había pedido, Jesús estaba diciendo aquí estoy. ¿Y qué expresión, con qué expresión respondió Tomás? ¿Con qué expresiones? ¿Qué le dijo? Mi Señor, mi Dios. Señor mío, Dios mío. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta final en el pasaje de Jesús? Dice, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin ver. ¿Sí? Y bueno, aquí, al hablar de este pasaje, estamos hablando de varios puntos, tópicos importantes, ¿verdad? Que son la fe en general, ¿sí? Que son la, el, qué tipo de cosas tengo que aceptar por fe y cuáles sí, pues son cosas de las que tengo una prueba física, ¿verdad? Y tenemos que entender ese tipo de cosas. Y tenemos que reflexionar en qué ponen la fe las personas. O sea, las personas en dónde ponen su fe. Ahorita lo mencionábamos así muy rápido, ¿verdad? Una pregunta de opinión general, la primera es, ¿tienen explicación científica asuntos como la creación? La ciencia siempre ha tratado de explicar, ¿verdad? De dónde venimos, cómo fuimos creados, ¿verdad? Pero hay una
a veces se confunde la idea de que la ciencia está peleada con las escrituras, y no es así. En la Biblia hay muchos principios científicos que luego los académicos han tratado de desarrollar. ¿Sí? Y la Biblia te explica en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de cosas invisibles. Perdón, no vino de cosas visibles. ¿Sí? O sea, Dios, que es espíritu, creó todo lo visible. Y la Biblia te lo dice. Entendemos que el universo fue formado por orden de Dios. Eso tienes que aceptarlo por fe. Y mucha gente cree que la fe es apagar tu raciocinio, apagar tu entendimiento. Para algunas personas tener fe es símbolo de ignorancia y no quieren entender que sus hipótesis científicas requieren más fe, porque te explican, no, pues la vida, ¿cómo surgió la vida? No, pues que estaba un charco de agua y había ciertos componentes químicos y un rayo del sol dio y todo eso se formó en el primer organismo microcelular y luego fue evolucionando y, y te empiezan a crear una serie de teorías que no están comprobadas. Eso no es ciencia. El método científico, Una suposición. sí, son hipótesis. El método científico dice que, pues, tienes que ser, esta hipótesis tiene que ser comprobable. ¿Sí? De hecho, te enseñan en la escuela, en la primaria, en la secundaria, te enseñan acerca de la evolución. Pero hay muchos estudios, y hay hermanos cristianos que han hecho, digamos que investigaciones en universidades de Estados Unidos, de áreas científicas. ¿Sí? Van y les preguntan a las personas, ¿tú crees en la evolución? Todos te dicen que sí, pero les preguntas, dame un ejemplo, porque la evolución darwiniana es que en el tiempo los seres vivos van evolucionando al grado de que pasas de una especie a otra. Hemos escuchado que nos dicen que los científicos que provenimos del mono. Bueno, no hay ni un solo ejemplo comprobable de salto de especie. Ninguno, ni uno solo. Te empiezan a argumentar los pinzones de Darwin, que son unas aves que se les modificó el pico por condiciones tal vez climatológicas, por condiciones de alimentación, de necesidades que tenían, pero sigue siendo un ave. Ese no es cambio de especie. Y luego les preguntaban a otros maestros de universidades, o sea, gente que todos los días enseña eso. Decían, ok, otro ejemplo, no hay miles, dice uno. Después les enseñé el video, esos videos están geniales. Son de Ray Comfort, del Ministerio de Living Waters, de Ray Comfort. Están con ganas esos videos. Son evangelísticos y son para ese tipo de mercado, de personas que argumentan, que dan argumentos científicos falsos, pero que creen que están en lo correcto. Y otro le argumentaba a Ray Comfort, le decía, hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo en bacteria, que de una clase de bacteria se convirtió en una bacteria diferente. ¿Qué sigue siendo? Bacteria, no es cambio de especie. Y no, o sea, y no lo hay, pero lo aceptas. Y ellos lo ven como algo real. Entonces, ¿por qué? Porque alguien lo puso en un libro. Entonces, esa es la ironía del asunto, porque se pueden burlar de nosotros por creer que las historias de la Biblia, pero ellos creen un libro de texto. Si el libro de texto les dice que el mundo tiene millones y millones de años, pero no hay ningún método científico que alcance para medir tanto tiempo. ¿Sí? Hemos escuchado todo, ¿no? De las épocas precámbrica y que no sé qué. Millones de años, se nos hablan de miles de millones de años. Bueno, el método de carbono 14 creo que te alcanza como para 4.000 años de antigüedad. 4.000 contra miles de millones. O sea, ¿dónde está el resto de los millones de años? ¿Cómo los validas? No hay un método.
No es eso, no es ciencia. Es una falsa ciencia. ¿Sí? Entonces, hay cosas que el mundo quiere justificar. Siempre, siempre el ser humano, por naturaleza, por su propia naturaleza, está buscando de dónde viene. Es normal. ¿Sí? O sea, no digo que todos nos despertemos siempre con esa inquietud, pero como humanidad siempre hemos buscado eso. De dónde venimos, cuál es el propósito, hacia dónde vamos. ¿Sí? Y el que quiere negar, lo que pasa es que la falsa ciencia tiene, digamos que un criterio a priori. Antes de nada, dicen no hay Dios. ¿Sí? O sea, no están dispuestos a evaluar la evidencia y decir y concluir algo, no. Ellos todo lo parten desde una premisa, Dios no existe. Esto tiene otra explicación. Y te van sacando cada vez teorías más fumadas. Cuando ya empiezan a ver que no tienen cómo resolver el tema de este universo, ahora crean los multiversos. Ahora hay muchos universos. ¿Sí? ¿Por qué? Quieren quitar a Dios de la ecuación. Dicen, ok, a lo mejor Dios aquí, pero hay otros. Entonces, que hay otros dioses. No, todo lo que hay, creado por Dios. Pero esa es la motivación del corazón. Si nosotros empezamos, y lo mencionamos de esta forma no porque estemos criticando a los científicos, ¿verdad? Si hay que orar por esas personas que no han creído y muchos de ellos han creído precisamente por esas investigaciones. Hay testimonios de científicos que hoy se metieron para comprobar que Dios no existe y la única evidencia que encontraron es que sí, y creyeron, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no los estamos mencionando como señalándolo, sino porque también nosotros, en ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, podemos caer en ese error de no creerle, ¿verdad? Así como Tomás, que dudó, aún siendo un seguidor, aún siendo un apóstol, un discípulo, tuvo dudas, pues que nosotros estemos alertas porque también podemos caer en esas actitudes. Y no estoy hablando de que deliberadamente digamos, no creo, no. Estoy hablando peor aún, que digamos sí creo, pero que vivamos como que no creemos. ¿Sí? Porque si yo digo que creo en Dios, pero no tengo freno a mi naturaleza pecaminosa, y no tengo empacho en caer en pecado, pues no estoy, o sea, mi predicación es falsa. No es lo que digo, no es lo que creo. Lo que hago es lo que creo. ¿Sí? Porque si yo tengo temor de Dios, me voy a frenar. Si no tengo temor de Dios, me voy a ir, como dicen, como gorda en tobogán. Perdón por la expresión, pero es lo que se me ocurre para ti. Entonces, ¿habrá cosas que tengamos que aceptar por fe? Pues sí. ¿Por qué? Porque precisamente hay cosas que no se han cumplido. No hemos visto a Dios. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios jamás. El Padre, nadie lo ha visto. Y dice el libro de Romanos 1:17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O en la versión Reina Valera, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Sí, hay cosas, o sea, tenemos que ejercitar nuestra fe, tenemos que afianzar nuestra fe, tenemos que acrecentar nuestra fe a través de conocer la verdad y confiar en Dios. ¿Sí? Si yo digo que soy cristiano, pero no estoy esperando que Él regrese, pues estoy malentendiendo las cosas y no estoy siendo seguidor de Cristo. Porque si la Biblia enseña que Él va a regresar y va a juzgar al mundo, y Él ya fijó un día en el que va a juzgar vivos y muertos, todos vamos a ser resucitados, nos va a juzgar. Y yo no creo que, o sea, si yo digo que soy cristiano y no creo que eso va a suceder, no he creído, porque la Biblia lo enseña. ¿En qué ponen su confianza para el futuro la mayoría de las personas? O sea, los no creyentes. Pues en todo, menos en Dios. ¿Sí? Pero aquí hay un salmo que nos enseña a poner nuestra confianza en Dios. El Salmo 78, versículos del 5 al 8, que dicen, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados
que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Sí? Aquí se nos enseña que todas estas enseñanzas, nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos, que son nuestras Biblias. ¿Sí? Es la palabra de Dios, son las promesas de Dios. Y si nosotros las aprendemos y las vivimos y se las enseñamos a la siguiente generación, vamos a estar fomentando que la humanidad siga teniendo confianza y fe en Dios, ¿sí? Para que no se olviden sus gloriosos milagros, son reales, los milagros que hemos visto, incluso hay películas de ellos, hablan de muchos milagros portentosos, lo que hizo Dios cuando abrió el mar. ¿Sí? Si la Biblia lo enseña es porque es real. ¿Por qué tendríamos que dudar que Dios lo puede hacer? O sea, la definición de Dios es creador de todo lo que existe. ¿Sí? Si Él creó las cosas, claro que las controla. Y las controla a placer. Y pone límite a los mares. Él sustenta la tierra en donde está. A las estrellas las llama por su nombre. A nosotros nos conoce hasta el último de nuestros cabellos, bueno, los que tienen pelo. Pero a mí me conocen otras cosas. Él es así, o sea, el Dios de la Biblia tiene todo ese conocimiento, tiene todo ese poder. Si nuestra concepción del Dios es un Dios limitado, que no podría abrir un mar, que no podría hacer llover comida en el desierto, que no podría sacar agua de una roca, ¿sí? Que no podría vencer grandes ejércitos con pocas personas, si nuestra visión del Dios es un Dios limitado, no es el Dios de la Biblia. Nuestra fe está puesta en el lugar equivocado. Podrías tener mucha fe, pero está puesta en el lugar equivocado y esa fe no salva. La fe que salva es creer en que Jesús es Dios y Él murió, entregó su vida por nosotros y volvió a tomar su vida, venciendo la muerte, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Él sigue vivo. Nuestro Dios, Jesús, es un Dios vivo hoy. No es un Dios de una historia que ya pasó y que es una historia muy bonita y que si tú crees en esa historia, no, no, no. Es un Dios real. Que incluso Él es nuestro abogado. Dice la Biblia que cuando caigamos no nos preocupemos porque abogado tenemos delante del Padre. Tenemos un acusador. La definición de Satanás es el acusador. ¿Sí? Y es literal un juicio. Satanás es el fiscal. Es el que acusa. Jesús es nuestro abogado. Y es real y está vivo. Y su esperanza, si la ponemos en Él, nada nos puede separar de Él. ¿Sí? En el Dios real. Pero tenemos que ajustarnos, vivir según lo que vemos, como es Dios y lo que Dios pide. Si yo conozco algo que Dios me pide y me niego a hacerlo, estoy siendo doblemente necio. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar confianza ahí, porque no es tan, o sea, es difícil en nuestras fuerzas. ¿Sí? Alguien decía, no, pues es que es difícil mantenerse en santidad y pues esto y lo otro, y las tentaciones. Pues sí, en nuestra fuerza no es difícil, es imposible. Es imposible. Solamente por la mano de Dios, por la obra del Espíritu Santo es que podríamos. ¿Sí? Y si caes, la única razón por la que tú puedes salir de ahí es porque el Espíritu, no, y porque el Espíritu Santo te ayuda a hacerlo. Dios pone el querer como el hacer. No es porque seamos buenos. No es porque nos queramos portar bien. Es por la gracia de Dios. Solamente por eso suceden las cosas buenas en nuestra vida. Por la mano de Dios. No es por ningún mérito personal, de ninguna forma. Otra pregunta interesante, otro concepto que tenemos que revisar es, ¿se podrá sin fe agradar y confiar en Dios? Pues no, de hecho el libro de Hebreos lo enseñan, en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios,
todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sí? Yo debo de ir creciendo en mi relación con Dios, de manera que mi fe sea real y verdadera, y que yo tenga una real comunicación y comunión con Él, para que yo me acerque, porque yo puedo hablar palabrerías y puedo orar muchas cosas, pero si yo no creo que Él me está escuchando verdaderamente y que Él tiene el poder de responder según su voluntad, no le agrado a Él, porque mi fe es falsa. No es como, no se trata solamente de orar a Dios para que las personas vean, como lo hacen algunos, la Biblia no enseña. Que había unas personas, fariseos en este caso, que oraban en las plazas para ser reconocidos y que la gente los viera. Ya tuvieron su recompensa, ellos. Nosotros en lo privado podemos orar y tenemos mucho más recompensa que una oración. Sí, que no es malo orar en público, pero es malo tener la motivación incorrecta. ¿Sí? Orar en público es bueno cuando tú tienes la intención correcta de buscar que la voluntad se haga, la voluntad de Dios se haga. Y hay muchos testimonios de oraciones en público donde Dios se ha movido. Pero aquí estamos hablando de orar para que las personas te reconozcan que eres más que religioso, que eres más devoto. A Dios no lo podemos engañar. Y entonces, cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, debemos estar seguros que Él existe y que Él nos va a recompensar tarde o temprano. A veces la respuesta a nuestra oración pues, no va a venir en la forma en la que nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos. Pero Dios sigue siendo Dios y un día va a cumplir todas sus promesas. Ni modo que crea yo que lo que yo pido es mejor que lo que Él me quiere dar. Ni siquiera tiene sentido, pero a veces actuamos así. Entonces la idea es estar muy conscientes de todo eso, ¿sí? Para acercarnos, Señor, quiero este negocio, Señor, y ayúdame, provéeme a través de mi trabajo y si es tu voluntad, que este cliente se concrete bien. Estoy hablando de un ejemplo de una petición cotidiana que puedes hacer, ¿sí? Pero es creyendo que Él está respaldando y que Él te va a dar la mejor respuesta. A veces Dios te quita cosas o obstaculiza cosas para tu propio bien, ¿verdad? O sea, no siempre lo que pedimos es necesariamente lo que más nos conviene. También hay que entender eso. Y muchas personas se confunden. De hecho, hemos escuchado eso en la congregación. Gente que se deja de congregar porque dicen, es que a mí el cristianismo no me funciona. ¿Cómo que no te funciona? El cristianismo es para que salves tu alma del infierno. Para eso funciona. ¿Qué otra cosa querías tú del cristianismo? Que te diera provisión, que te diera, sí, que te cumpla tus deseos, sí, que no están alineados a su voluntad. No, para eso no funciona, porque nunca lo ofrece. Dios no ofrece eso. Dios sí ofrece salvación y vida eterna. La Biblia es la historia de la redención. La creación fue hecha perfecta y con el pecado hubo esa ruptura, esa separación del hombre, que era Adán, que era el mayordomo, el encargado de la creación, junto con el mayordomo se corrompe toda la creación. Y la Biblia es la historia de esa redención, de esa restauración. ¿Sí? Para eso funciona el cristianismo. Eso es la historia de la Biblia. Es cómo vamos a restaurar, cómo Dios nos da los medios para restaurar nuestra relación con Él. ¿Sí? Para eso funciona. Si a ti te han enseñado otra cosa, o si tú crees que te acercas a Jesús para que tu vida sea más placentera, o esté libre de obstáculos, libre a obtener todo lo que tú quieres, todos tus sueños y todas tus posesiones y todo lo que tú deseas, pues estás muy confundido del Jesús de la Biblia. De hecho, no lo has conocido, muy probablemente. Entonces, en esta sesión de hoy estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo desarrollamos nuestra fe, de cómo reaccionamos cuando dudamos y hacia dónde tenemos que movernos para no quedarnos en el escepticismo, en el no creo, en el dudo. No, quiero que si hay dudas, que yo tenga genuinas preguntas y hacerlas así es, aclarar el punto e indagar las escrituras para ver qué dice Dios.
y aceptar esas respuestas. Es una invitación a aceptar a la Biblia como la palabra de Dios, como fundamento de tu fe. Si tú dices creer en Dios, pero la Biblia no es el fundamento de tu fe está en peligro. Y a la primera prueba dura, te vas a desanimar, porque es normal. Porque si tú no estás creyendo en el Dios verdadero, ¿de dónde vas a sacar esperanza? ¿De dónde vas a sacar fuerza? ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién pelea por ti? Los dioses falsos no hacen eso. Dice la Biblia, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven. Y es real. Y hay gente que pone su fe en una estatua, una figura hecha de madera. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y en el mismo libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, dice, él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. ¿Sí? Y quiero hablar del contexto de este versículo de Lucas 18, 27, que es cuando le preguntaban a Jesús, bueno, ¿y qué podremos hacer para, nadie podrá salvarse? Estaban diciendo los apóstoles. Y Jesús responde, lo que es imposible para los humanos, sí, es posible para Dios. O dicho con otras palabras, la salvación solamente puede venir de Dios y es por gracia, ¿verdad? Y para Él no hay imposible. Para nosotros sí sería imposible salvarnos, ¿sí? Por más que tuviéramos una vida recta. Tendríamos que cumplir todos los mandamientos. Y por definición estamos impedidos a hacerlo, a cumplirlo. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la creación, hablamos de desde dónde nace nuestra fe. Sabemos quién es el que te dio la vida. ¿Sabes quién te dio la vida? Es importante que lo busquemos en las escrituras que dicen al respecto. Dice el Salmo 139, de los versículos 13 al 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Sí? Y este es nuestro Dios. Así como creó todas las cosas que vemos y creó las cosas que no vemos, así Él nos creó a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y se espera que tengamos este conocimiento para que nuestra fe descanse en que Él nos conoce perfectamente, al grado de que Él nos creó. ¿Sí? Él participó en cada paso de tu formación. ¿Sí? Dice aquí que me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Ese embrión que está pequeñito ahorita, ¿sí? Dios está viendo. Dios está viendo cómo crece. Él ya sabe cómo vas a ser. Él ya sabe cómo vas a vivir. ¿Sí? Entonces, nuestra fe debe estar puesta en ese Dios que tiene ese control tan minucioso de nuestras vidas. ¿Sí? Dios no es ajeno a nosotros. Dios no está como desinteresado en nuestras problemáticas diarias. Él ya sabe cuáles son nuestros pesares, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras necesidades. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que entender que ese es el Dios que- al cual servimos, en el cual creemos. ¿Sí? Pero se espera que conozcamos cada vez más cómo es Él, porque si no nos vamos a bloquear y nuestra fe se va a ver muy, muy disminuida porque no estamos entendiendo la grandeza que Él tiene. ¿Sí? Y este tema lo hemos visto, pero es importante que lo retomemos, porque aquí estamos hablando en este pasaje de Jesús con Tomás, estamos hablando de la resurrección. Jesús se les presentó después de haber resucitado, ¿sí?
Y esta pregunta personal es para reflexión. ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? ¿Has creído verdaderamente que Jesús es Dios y tuvo el poder para entregar su vida y volverla a tomar? Vamos a ver lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y si alguien lo quiere leer, adelante. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Mientras lo voy a dar. Sí, quieren acercarse al micrófono. Interesante. 3 al 9, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e Inmarcesible. inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, al que no amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia Hasta el 9, está bien. Gracias. Muy bien. Fíjense, este pasaje habla de muchas cosas muy importantes, pero quisiera resaltar ahorita de la parte que estábamos hablando, que se espera que nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, aunque no seamos creyentes, vamos a tener pruebas y aflicciones, pero aún siendo hijos de Dios, vamos a pasar por estas pruebas. Pero, ¿cómo Dios utiliza todo esto para desarrollar nuestra fe? Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, porque está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dice, aunque su fe es más preciosa que el mismo oro. Si entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Esto no es algo tan trivial, vaya, es todo menos trivial. Está diciendo aquí que si nosotros pasamos estas pruebas y nos mantenemos firmes, vamos a recibir gloria y honra en el día de que Jesucristo se ha revelado. Porque si tomamos estas promesas en nuestro corazón, con esa fe firme de que van a suceder, que Dios tiene ese poder de hacer que las cosas se cumplan, imagínense lo que vamos a experimentar cuando se estén cumpliendo delante de nosotros. O sea, nada de lo que haya sucedido en este mundo se va a comparar a ese tiempo, al tiempo en el que Jesús sea nuevamente manifestado y ahora sí venga a gobernar. Ahora sí ya venga en el plan de tomar todo lo que le corresponde. Y ya ahora sí, en ese plan del comandante del ejército celestial. ¿Sí? No es cualquier cosa. Si nos gustan las películas de acción, si nos gustan las películas épicas, esas grandes peleas y batallas y cosas donde hay gloria y hay reconocimiento y los reyes se regodean de sus victorias. Bueno, esto es infinitamente más impresionante, más sorprendente. ¿Sí? Todos nos vamos a quedar con la boca abierta cuando eso suceda. No tenemos ni la menor idea, bueno, tenemos alguna idea porque la Biblia lo enseña, pero cuando esto pase, va a ser
sea, se nos va a volar la tapa de los sesos. Nuestro entendimiento de hoy no alcanza para entender todo lo que va a suceder y cómo Dios va a tomar ahora sí el lugar que a él le corresponde. ¿Sí? Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Todo esto tiene que ver con nuestra salvación y el ser partícipes de esta redención de todas las cosas. Para que Jesús tome todo lo que le corresponde. ¿Sí? Y nosotros vamos a ser partícipes de eso. ¿En dónde queremos estar? ¿Sí? Tenemos dos opciones. Creer que esto es un cuento, ¿sí? O creer que es la palabra de Dios y que esto se va a cumplir. Y si eso estamos creyendo, tenemos que anhelar ser parte de la familia de Dios y estar del lado correcto de la historia. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Pero unos van a ser para gloria y disfrute eterno y otros van a ser para condenación. Porque incluso los que no han creído van a arrodillarse delante de Dios. Porque su majestuosidad no hay otra forma de reaccionar delante de Él. Todos nos vamos a rendir. Nosotros tenemos que cuidarnos de estar del lado correcto. ¿Sí? La salvación es muy personal. Aquí nadie toma la decisión por nadie. Y nadie responde por otro. Tú sí tienes una responsabilidad con los tuyos, ¿verdad? Sobre todo con tu descendencia, de enseñarles cuál es la verdad. Pero al final, si tú les enseñas la verdad y ellos deciden no creerla y no seguirla, tú no serás condenado por eso. Pero sí de mostrarles la verdad. Ese trabajo sí lo tenemos que hacer. Cada quien tomará su decisión en el momento. ¿Sí? Es muy duro creer que el día del juicio va a llegar y pensar que alguno de nuestros seres queridos no vaya a estar del lado correcto. Es difícil, pero Dios es justo. Y es así como es amoroso, es severo. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aquí no es porque sea quien sea, porque lo quiera mucho, porque nada, nada. Todos tenemos, mientras respiremos y tengamos conciencia, tenemos la oportunidad de de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio, creer que Jesús es Dios y que a través de Él tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sí, entonces es importante todo esto, lo que sucedió en este pasaje con Tomás. Él tenía la alternativa de retirarse y decir, no, ya no creo, no es cierto, ya no voy a creer, me retiro. Pero no, se quedó, regresó y tuvo la oportunidad de volver vaya, tuvo la oportunidad de creer, ¿sí? Aunque tuvo que ver, pero creyó al final y se mantuvo. Nosotros tenemos que estar también así, ¿sí? Seguir en la fe y mantenernos. Oportunidades para dudar siempre va a haber, pero muchas veces es un problema de falsas expectativas. Porque si yo creo que Dios tiene que confirmar todos mis planes solo porque yo creo que son buenos para mí, estoy equivocado. Y a veces va a suceder todo lo contrario a lo que tú quieras. Pero eso no quiere decir que esté mal. Es lo que más nos conviene. Dios sí sabe. Dios siempre te va a dar una respuesta a tus peticiones en la forma de acercarse o de cumplir su voluntad. Claro que nosotros a veces somos un obstáculo para eso, pero la idea es que estemos del lado correcto y que aceptemos las cosas según lo que Dios enseña, ¿verdad? La Biblia no te va a poner un manual de exactamente todas las decisiones que tienes que tomar, pero te da todos los criterios para tomar tus decisiones en base a los principios y a los mandamientos de Dios. Eso sí te lo da, ¿verdad? Por eso es importante escudriñar las escrituras y estar leyendo todos los días, aprendiendo cada vez más, porque si no,
¿Cómo voy a saber cuál es su voluntad si no leo la Biblia? No voy a saber. ¿Sí? Me quedo muy corto. Y vamos a avanzar, ya estamos por terminar. Otra pregunta para reflexiones, ¿crees que si mueres algún día resucitarás? Eso es para reflexión personal. Un concepto importante. Yo tengo que estar seguro en lo que creo. Y seguro que si un día muero, Dios me va a resucitar para vida eterna. ¿Sí? No nos confundamos. La muerte de Jesús no fue el final de Jesús. Era un paso necesario a nuestro favor. Pero Él sigue vivo. Me gusta mucho cuando me encuentro a los hermanos del Ministerio de Cristo Vive, los que venden los burritos. Siempre los saludo igual, a todos. Digo, ¿quién vive? Inmediatamente te dice Cristo. Porque ellos han conocido al Dios verdadero y saben a quién sirven. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar en esa misma, en ese mismo nivel. Si alguien te pregunta, ¿quién vive? Era una manera de saludar antes. Y llegaban a una casa y el de adentro preguntaba, ¿quién vive? Como, ¿quién es? Sí, pero nosotros lo podemos usar de esta forma. ¿Quién vive? Cristo vive. Y si Él vive, ¿de qué me preocupo? ¿Qué me puede pasar en esta vida? Que se salga del control del dominio de Dios. Y vaya que me pueden pasar cosas malas bajo el criterio humano. Puedo enfermar, puedo sufrir, puedo perder mi salud, mis posesiones, puedo perder familia, puedo perder muchas cosas como Job, que él se mantuvo en la fe. Él no negó, él no atribuyó un despropósito de nada. Él dijo, no, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No es fácil estar en ese nivel, pero eso es lo que se nos enseña. ¿Sí? Pero ¿qué me puede pasar si mi vida está en manos de Dios? ¿Qué me puede pasar en esa vida? Ojo, sé que la teoría es más fácil que la práctica, ¿verdad? Cuando estemos en una prueba difícil, tendríamos que mantener esta actitud. ¿Sí? Y lo hemos visto. Vamos a leer el último pasaje de hoy, que es el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 13 y 14. Si lo quieres leer, 2 Corintios 4, versículos 13 y 14. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. ¿Sí? Dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Y aquí está, es una promesa. Tenemos que estar seguros de esto. Si hemos creído verdaderamente en Jesús, esto va a pasar para nosotros. Es una promesa. Entonces, ya para terminar, bueno, sí hay un último versículo que ahorita les voy a leer. Dice, ¿hemos deseado alguna vez ver a Jesús en el presente, tocarlo y escuchar sus palabras? Hay momentos en los que queremos estar cerca de Él y tener su consejo. ¿Sí? Tomás quería la presencia física de Jesús, pero el plan de Dios era más sabio. A Él no lo limita un cuerpo físico. Quiere estar con nosotros siempre. Aunque Él está con nosotros en la persona del Espíritu Santo, también podemos hablarle y conversar con Él y hallar sus palabras en las páginas de la Biblia. Él puede ser tan real para nosotros como lo fue para Tomás. Tenemos esa gran ventaja, ¿sí? De que, uno, tenemos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que si has creído, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces tienes esa conexión con el Padre directa, pero también con Jesús. Dijimos, es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Dice, ya para terminar, dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo.
Llámenlo ahora mientras está cerca. Y esta es la invitación principal de esta sesión de hoy. Busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo. Ahorita es el tiempo. Ahorita estamos vivos, estamos en este tiempo, en esta etapa de la historia. Y antes de que Jesús vuelva, es el tiempo de buscarlo, porque Él está accesible. Si tú lo buscas, Él está disponible. Y es la invitación para nosotros, para vivir de esta forma y para hablarlo con otras personas y para invitar a otras personas a que tengan esta relación con Dios. Dios es digno de que todos nos rindamos a sus pies. Esto no es solamente porque nosotros queramos estos beneficios, es porque Él lo merece antes que nosotros. ¿Sí? Es porque Él es digno. ¿Sí? Entonces, por amor a Dios lo hacemos, pero también por amor a las personas, porque el castigo sí es real. El juicio es verdadero y el infierno también existe. Entonces, vamos a tomar esta invitación de vivir en esta fe, de buscar desarrollar nuestra fe a través del conocimiento de Dios en su palabra y de invitar a otros también de que busquen al Señor. ¿Sí? Con esto concluimos y nos vemos si Dios quiere la próxima.